¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que, como cada lunes, se presenta ante ustedes A ver qué gracias viene. estoy escuchando una voz que resuena por allí, por el éter, ¿no? Ahora que estamos ubicados en un espacio intangible, como lo es la esencia primordial del doctor Porrini. Doctor por su enorme conocimiento, doctor en muchas cosas. Porrini, porque ese es el nombre que ha decidido, ¿cómo decir?, articularse, ¿no? La forma lógica y la forma La cuarta letra. es, es el muévase alfa, generativo transformacional, porque Porrini genera y transforma la materia en su decir, es Sebastián Porrini. Maestro, ¿cómo le va? Todo, Chomsky, Borges, todo. Metafísica, maneja todas las disciplinas y las Sí, une. cada vez meto menos física, educación física me falta a mí, porque estoy un poquito complicado con el Maestro, tema. está muy Muy bien. bien, ¿cómo le va, Porrini? Bien. ¿Todo bien? Un gusto Bien. estar haciendo esto con usted Estamos muy acá. contentos, muy felices por todo lo que está sucediendo en torno del proyecto que naciera en mayo del 2018, que es La Última Página, Ah, dentro de la asociación que nació ya en el 2013. ujú. Y a partir de ahí estamos muy, muy contentos, así que Qué bárbaro. nada, es ¿Cuánto simplemente tiempo, decir, ha pasado bastante tiempo y ahora que se ha abierto la puerta de poder también estar con la Condesa en reporte minoritario y todo lo que eso implica, nos da el empuje para seguir leyendo y para seguir pensando en torno de la literatura y todos los temas que giran alrededor de ella. La Condesa es como una especie de, La de, de, Condesa. de Dios limes, ¿vio? De Sí, sí, Dios sí, sí. término, La no para condesa, nosotros, sí, porque nos porque no, pone, estaba pensando ¿no es exactamente lo cierto? mismo. Nos pone De en algún modo vereda. la condesa nos pone en vereda, Sí, nos llama la atención, ese elemento nos, necesario para nos nosotros. rescata de las cornisas Sí, cada vez más. totalmente. eh, ¿Cómo decirlo? Hay un adjetivo para cornisa, es una escarpada cornisa, no, Sí, escarpado es otra cosa, pero resbaladiza. resbaladiza. Estamos cada vez más Muy bien. resbaladizos en las cornisas. Yo por Así que momentos en el bueno, Empire State sí, estoy. sí, sí. La condesa es muy misericordiosa. Sí. Merced a que, pese a que nosotros seamos un tanto severos. Nada, después Bien. hablaremos en otro momento. Muy bien. Vamos a nuestras Tema de redes. hoy. Twitter, no, mentira, eso es en otro lado. Claro. Claro, Sí, tienes sí, sí. razón, maestro. Sebastián me dijo hace 2 semanas, mientras salíamos de la radio y veníamos caminando, me dijo, vamos por un clásico de clásicos, de la literatura española, me dijo. Pero claro, habíamos publicado el programa de Góngora, que es un Uy, clásico entre los clásicos. Entonces dijimos, bueno, pensemos uno, y se nos ocurrió el texto de hoy, la obra de hoy, que es La Celestina, o La comedia de Calesto y Melibea, o Tragicomedia muy de bien, Calesto y profe, Melibea, sí. o simplemente Sí, oh, La Vieja, la vieja. Hay que que en realidad decirlo. es al revés. Sí, Pero bueno, ahora les vamos a contar la exactamente. anécdota. Y dijimos, bueno, vamos a Exactamente. grabarlo, pero bueno, necesitamos por lo pronto hacer algo antes, que fue Lucio Mancilla el lunes pasado, y dijimos, bueno, dejemos pasar una semana para no pegar dos grandes clásicos de la literatura española juntos. Así que hoy, Sebas, vamos a abocarnos a comentar, charlar, invitar a la lectura, perdón, de mejor conocido como La Celestina, ¿no? De Sí. Fernando de Rojas, De quien se de sabe quien se nada. sabe un párrafo, Sí, dos párrafos. exactamente. Estaba mirando eso, ¿viste? Nada. Bueno, justamente, Fernando de Rojas muere, se sabe que muere en 1541, o sea, 42 años después de escrita la obra. La habrá escrito de muy joven, el bachiller, ¿no? Hoy en día sería un licenciado, ¿no? El bachiller Fernando de Rojas, de quien se sabe que era judío converso en un momento complejo. No, no es la España del siglo XIII, donde la convivencia era mucho mayor, sino es una España que está siendo presionada por Europa para expulsar a los judíos, así que no era un tiempo fácil para... Y como bien decía Diego, comedia, tragicomedia, Diego, el primer problema es una obra de teatro. Bueno, a O ver, sea, 21 actos, ¿no? vamos a ubicar algunas Claro. coordenadas y después charlemos de eso porque es muy interesante. Dale, me parece muy bien.
Cuando hablamos de la literatura española, sobre todo si hacemos una historia de la literatura española, que más o menos hemos tratado de hacer, podríamos empezar con la literatura medieval, el Cid, las jarjas, las moajas, cómo Exacto, se pronuncia, Moayajas, moayajas y demás, exacto. Los las romances, cantigas el libro del buen sí, amor. las cantigas de amigo, el libro de buen amor del Exactamente. arcipreste de Ita. La- Juan Ruiz, el arcipreste de Totalmente. Ita. Alfonso Alfonso X. X, las redondillas del Marqués de Santillana, y Qué podríamos seguir lindas. largo y tendido en este. Esa, ¿cómo se llama? El libro de Patronio El Conde el Lucanor. Conde Lucanor. Conde Conde Lucanor, Lucanor, qué lindo ahora digo, también. la literatura medieval española tiene Sí, un. No digo que es fácil, porque es muy compleja, pero podríamos hacer una periodización, una categorización, sobre todo porque hay un respeto todavía por las especies y lo que llamaríamos géneros literarios, aristotélicos, estaba ahí todavía a caballo entre una cosa, o sea, sabemos que esto es expresión lírica, sabemos que esto es teatro, sabemos que esto exacto, es épica, exacto. o sea, poesía épica, dramática y lírica. Marcelino Menéndez y Pelayo tiene poetas líricos españoles, son 8 tomos en los Sí, que ordena un poco toda la cosa. Luego, por supuesto, estamos en una etapa intermedia, ¿no? El famoso, históricamente considerado paso de la Edad Media a la Edad Moderna se da por, según los manuales y tal, la caída de Constantinopla, exacto. la El llegada descubrimiento de el América. descubrimiento de América, la Ujú. unidad política, lingüística de España, bla, bla, bla. Y de pronto en 1499 aproximadamente aparece este libro, el libro de Calixto y Melibea, conocido como comedia en una primera etapa, luego como tragicomedia, y finalmente, históricamente, ya en 1500 y pico, se conoce como circula como La Celestina. Totalmente, se simplifica. Totalmente inclasificable, en principio. Hay varias hipótesis, y ahí respondo a lo que decía Sebastián. Es una obra de teatro. 21 actos, una obra larga, por otra parte. Es una... ¿qué es? ¿Es una novela dialogada? Claro. Es una... no sé. Digo, ya el hecho de que sea una tragicomedia Ujú. dificulta la distinción en Es un cuanto a término de ubicarlo Plauto, a... Claro, generado por Plauto. ubicarlo genéricamente. María Rosalida de Malkiel, Nos ponemos de pie, ¿no? ponemos de pie, una de las más importantes críticas y lectoras de la Celestina, entre otras, ¿no? Tiene el famoso Sí. Edipo, la introducción a Edipo de María Rosalida. Del Teatro de Sófocles. El Teatro de Sófocles, perdón. Y el libro del buen amor, Y el Diego, libro de Buen también. Amor, una Lo gran estudió. medievalista, una gran Gran estudiosa de la medievalista. literatura clásica, Ujú. estricto sensu, y lato sensu también, porque el clásico también es la Celestina. Propone, una de sus tesis, es que podría considerarse una suerte de comedia humanística. Ujú. O sea, ¿qué es la comedia Sí. humanística? Es un texto que no es ni una obra de teatro, ni es una novela, ni es un poema, sino que simple y llanamente es un texto para ser irrepresentable, es un diálogo continuo para ser leído o declamado. Ujú. Tranquilamente podría ser eso. O sea, podríamos reunirnos, 5 o 6 personajes. Exacto. No hay una puesta en escena porque es muy complicado hacer la puesta Sí. en escena. Y simplemente dialogar, porque hay un énfasis puesto en la potencia del diálogo, en el lenguaje puesto en el diálogo, más que en la teatralidad. Digo, Sí. si buscásemos efectos teatrales como los va a tener, qué sé yo, Lope de Vega, Calderón Claro. de la Barca, Exacto. Lope de de Rueda, y todo, exacto. ¿cómo es? Alfarache, ¿cómo es? No, ese Guzmán es de Guzmán Alfarache de no, es Alfarache, pero una eso es novela. una novela. Los autos sacramentales, El mismo el Cervantes, mismo ¿no? Cervantes, digo, toda la puesta teatral que es puesta en escena, la distinción entre lo ficticio y lo real, Sí. el artilugio, etc. Las La didascalias. didascalia, esto en la Celestina no va a aparecer. Porque, insisto, el énfasis está puesto en otro lado. Entonces, ya Muy tenemos bien. un primer problema. La clasificación genérica es, Sí, por sí. lo pronto, Muy bien. compleja. Sí. ¿Qué es la Celestina, Sebastián? ¿Qué es? Bueno, Es un... comparto lo que vos decís. A los críticos se han matado, ¿no? Sí. Alguien dice novela dialogada, novela dramática, obra de teatro, obviamente, irrepresentable por la extensión. Hay quien sostiene que es eh,
agenérica, como decís Mm, vos, así se la define, agenérica. Sin lugar a dudas es una obra particular, vamos a decirlo, es muy original en muchos sentidos, con una problemática clave. El primer acto ya tenía unidad. sí. De hecho, hay quien piensa, tal vez haya sido pensada solamente en un primer acto. ¿Qué necesita, Un maestro? bolígrafo o algo para escribir, me Tome, olvidé de mí. acá tengo. Fíjese que Gracias. funque. Sí. Eso. Eh, y fundamentalmente se ha discutido la idea de, bueno, si fue escrita de esta manera, tal vez sea pensada para ser llevada al teatro. Yo comparto no solo lo que dice Diego, sino la crítica. No creo que haya sido pensada en ese sentido, sino como dice Diego, para ser leída en corro, si se quiere, ¿no? Así, en un conjunto, sobre la base de una estructura totalmente particular y original. Está totalmente escrita en diálogo, una forma dialogada en la que no hay una sola línea narrativa, hay que aclararlo, valga decirlo, e incluso está escrita en dos lenguas, no en dos lenguas porque está en castellano y en portugués, por ejemplo. Está escrita en castellano, pero está escrita en un castellano retórico, que es el de la clase alta, el de la, entre comillas, burguesía. A mí me gusta ver eso porque es una comedia humanística. Y en segundo lugar, el lenguaje popular, coloquial, de las clases bajas, en los que se entremezcla el lenguaje elevado, excesivamente florido, de un Calisto, de una Melibea, frente al lenguaje de los personajes más comunes, ¿no? La Celestina fundamentalmente, la Trotaconventos tercera, o como se la quiera llamar, que era un personaje muy típico de la época, casi diríamos un carácter, en algún sentido, como lo son también Calisto y Melibea, como lo son también todos los personajes secundarios, ¿no? Que acompañan el bien y el mal, que después vamos a ver quiénes encabezan en ese sentido las fórmulas, y el sentido, yo digo, hay un sentido alegórico y hay un sentido simbólico. Todavía está dando vuelta eso, ¿no? En algún punto. Ahora, es una obra de teatro lo que vos planteabas, se la ha llevado a escena, ¿sí? Grandes actores, sobre todo el gran teatro español de los años 40, 50, 60, la llevaron a escena, aquí mismo en Buenos Aires también. Ahora es una obra que, claro, generalmente se la adapta, se la achica, y desde el primer acto, por llamarlo de una manera, todos los demás, uno diría, hasta uno pensaría que puede haber sido manipulada por alguna mano más, Sí, a ver, ¿no? si uno empieza a hacer la investigación detenida, es inagotable, es no solo inagotable o agotadora, Ujú, sí, es para los muy retórica. filólogos, eh, esos especialistas en la letra y en la versión, no, porque esta tinta, tenemos la Claro. tinta del Codex no sé cuánto que era Sí, anterior a la fecha de publicación, pero esta adaptación es posterior, con lo cual, digo, exactamente. hay un enorme problema. ¿Cómo se llama? ¿Exótico? No, no es exótica la palabra, filológica, Sí, filológica, cuáles son las fundamentalmente. fuentes. Fernando de Rojas, autor de la Celestina, sería una especie de cosa. Autor coral. Bueno, pasa con todo, pasó con Homero, pasa con Shakespeare, Pasa no va con a el pasar. Lazarillo. Pasa con el Lazarillo. Es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una época en la que la imprenta Ah, como tal, o la editorial, claro. no era una cosa No, muy común, no era una no. cosa de decir, Era un bueno, taller. yo Fernando de Rojas voy, tengo mi manuscrito, lo recibe, bueno, Mm. el imprentero le muestra las pruebas de galera, no. Entonces, No. tan difícil es que sí, puede haber variaciones, De puede hecho, viste que haber se editaban en distintas versiones. Sí, ciudades. el hecho de que tenga los dos nombres, primero Sí, como comedia, luego como tragicomedia, que exactamente. responde también a una primera intención de análisis de teoría literaria, si se quiere, qué es una comedia, qué es una tragicomedia, por qué se toma Plauto Como como antecedente. antecedente, bla, Claro. bla. De hecho, vos dijiste algo muy importante, comedia humanística, Comedia humanista, que es eso lo lo que dice dice María María Rosa Rosalía. Lira. Pero ella incluso llega a decir que es absolutamente, si se me permite el término, innovador, ¿no? Bueno, a Porque eso quiero es llegar. muy española la obra.
no hay parangón, No hay digamos. parangón porque me parece que es una obra que va a, como las palabras del querido Daniel Fara, Ujú, profesor de literatura argentina y de literatura en general, claro, el que él concepto habla de de sutura. un concepto de sutura, Sí, de ruptura y sutura, sí, señor. ¿no? Es muy interesante. Él lo dice respecto del juguete rabioso, por ejemplo. El Exactamente. juguete rabioso en la literatura argentina es una ruptura de la forma, del género, pero a la vez sutura. O sea, Sí. deja el camino, Rompe, pero rompe y reúne y cicatriza, diría. cicatriza y deja la marca, justamente. Claro. Mutatis mutandis, por supuesto, podríamos considerar que la Sí, Celestina sí, sí, es, sí, es un de buen... algún modo, la ruptura, en tanto no es teatro stricto sensu, tampoco es narrativa, bueno, pero luego permite, por supuesto, el avance y la gran entrada de lo que va a ser el Sí, Renacimiento señor. y el siglo de oro español. Sí, señor. Eh, Veníamos Exacto. de, como dije antes, veníamos de una Coplas de literatura, las coplas de Manrique, Manrique, veníamos de una literatura muy clásica en el sentido tradicional de la palabra, medieval, sí, medieval, sí, sí. y de pronto ya entramos en una literatura que es más moderna, más Sí, fresca, sí, ¿no? sí. Más A la vez, retórica al máximo, ¿no? retórica y, por supuesto, puesto el Anunciando el foco en el renacimiento. registro Sí, sí. y el tema. Y el tema. ¿De qué trata la Celestina? Que es muy Es muy simple. simple el Es argumento. muy simple. El argumento es muy simple. ¿Querés No, narrar? adelante, No, adelante. como quieras. No, el tema fundamental de la Celestina es una pareja, trata de una pareja, Calisto y Melibea, que, eh, digamos así, llegan a enamorarse. Es Mm, Calisto que mm. se enamora de ella inmediatamente y Melibea que va a ser utilizada para que se enamore de este joven. Los dos pertenecen a la clase alta, en un lugar inubicado. Es una ciudad, pero no saben, no dicen ni Madrid, ni Barcelona, ni Burgos, ni Toledo, ni ninguna de las grandes ciudades españolas del momento. Por un accidente, él está cazando, es un dato, ¿no? Los halcones. Con halcones, cetrería exactamente. Entra uno de los halcones al jardín privado, otro símbolo, está lleno, bueno, ¿no? Y ahí la ve a Melibea y se enamora. Y ella, bueno, lo despide después de haberle dicho que no corresponde a su amor, pero empieza el trabajo, él consigue la ayuda de esta tercera, la Celestina, la vieja, ¿no? La vieja. La Nos vieja, reímos, podemos decirlo así, porque la obra lo dice. el seudónimo, la Ah, forma sí. en la que. ¿Cómo se llama? Vieja puta, Sí, le en dice. realidad es No, puta vieja. puta vieja. Porque Que no es lo que mismo. no es lo mismo Que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo Exacto. de No vieja es no lo se lo mismo un permito. pobre hombre que un Que un hombre hombre pobre. pobre. Bueno, Acá no es lo en mismo este una vieja puta que caso, una puta vieja. Pármeno, Carmen, uno de los criados siniestro. de Calisto, porque por Exactamente. supuesto Melibea tiene algo que, o sea, no se enamora de Calisto, como bien Sí, decís. Él sí. va con el ¿No? falcón ahí. Se le escapa el halcón, El halcón, entra digo, igual. falcón es Y esto deriva en todo un proceso, lo voy a hacer rápido, en el que la Celestina le va hablando a Melibea con una serie de pretextos, entra a la casa, no importa ahora, ¿no? Le va a vender unas telas y le va hablando de las virtudes. Era muy típico, eso era la tercería, pero utilizando artes un tanto oscuras. Después vamos a detenernos. Conclusión, Melibea se enamora de él, esto lleva a una situación de encuentro. Bueno, la situación de encuentro va todo muy bien, pero los criados, a su vez, que están recibiendo una paga por todo ese servicio, terminan matando a la Celestina. Eso deriva en un baño de sangre, porque en algún sentido va a llevar a muertos de un lado y del otro. En algún momento persiguen a Calisto y la escena final en la que se produce la muerte de los dos protagonistas. Él ascendiendo una escala intentando ir a recuperar a su gente que está peleando por fuera de la casa de Melibea, y Melibea arrojándose al final, lo vea el muerto, arrojándose de la torre de la casa. En tu cara, Romeo y Julieta, en tu cara. Muy, muy claro. Y muy anterior, por cierto. muy anterior, ¿no es cierto? 100 años anterior. Sí, sí. Y Pleberio, el padre de Melibea, produciendo el famoso planto, el llanto final, que es una forma muy típica de la Baja Edad Media.
Conclusión, como ustedes verán, es un drama romántico en algún sentido, entre comillas, un drama de pasión, porque he ahí uno de los grandes temas, la pasión desenfrenada, ¿no? Que puede entenderse como un paso hacia el humanismo. Los personajes también, muy ligados a cierto humanismo, ya no son caballeros, príncipes, ¿no es cierto?, héroes, sino más bien una mezcla de clases sociales, acá sí lo puedo decir, están naciendo las clases sociales sobre la base de la riqueza, la pobreza, que se mueven en un mundo de falsedades, son todos unos grandes falsos, de un lado y del otro. Con excepción, uno podría tomar Parmeno, tiene bastantes buenos principios en algún sentido. También lo tiene la pobre Melibea, pero Calisto es un egoísta. Calisto Calixto es un, no solo es un egoísta, sino que es un ególatra. es un ególatra, es decir, busca su propio beneficio, busca obtener no solo el amor, sino, y entiéndanme, los goces de la jovencilla. Es decir, a ver, está todo el mundo si se quiere, del goce físico que están haciendo sobre la base de una concepción de espiritualidad, como venía en la Edad Media y demás. Y un dato clave, se está retomando un formato de la comedia latina vulgar también, ¿no? Muy típico, de la novela romántica griega del siglo III, segundo, que fue muy repetitiva, novela de aventuras y romántica, muy repetitiva. Don Carlos García Gual tiene un librazo sobre el tema de la novela en Grecia, que se los recomiendo investigar, sobre todo aquellos que tengan que por ahí hacer un trabajo sobre esto, como antecedente. Los nombres, ¿no? Melibea, ¿no es cierto? Son todos nombres muy, muy particulares. Elicia y Areusa. Areusa, Son claro. dos prostitutas que están al mando de Celestina. De la Celestina. Que exactamente como ustedes verán es... Bueno, vamos al tema. A ver, se ha hablado mucho, es una bruja. Bueno. Pero no es la concepción de la bruja tradicional. O una hechicera. Una hechicera. Sin embargo, si bien aparece una especie de llamado al conjuro y demás, no está lo fantástico. No, incluso si quisieran plantearlo dentro de términos de ¿es realista, es fantástico? Es más bien realista. Sí. Ella opera con lo discursivo. Sí. Es decir, la convence a Melibea desde lo discursivo. Y valga decir que lo supernatural no está tan presente como está presente la actitud humana ante el bien y el mal. Eso sí. De hecho, los dos criados, Pármeno y ¿cómo se llama el otro? Lo tengo acá anotado. Que es el malo, digamos, ¿no? La maldad y la... Pármeno, pará. Bueno. Calixto, no. Sí, Pármeno y... Lo debo tener por aquí. Bueno. Ya me va a aparecer acá. Sempronio. Claro. Esos dos vienen a representar de alguna manera, en línea de caracteres, el bien y el mal, las dos voces que tiene que escuchar Calisto, ¿no? El diablo y el ángel, podríamos decir, ¿no? No de manera pura, pero sí de una manera bastante esquemática, sobre la base de que el mal está presente. Y la Celestina representa el llamado al mal, ¿no? Entonces, pero sin que bajen demonios, que intervengan. No es Macbeth, ¿no? Donde hay un mundo sobrenatural muy notable. Acá no lo hay. Es un mundo de llaneza donde el bien y el mal están en el ser humano. Es cuestión de despertar eso, es cuestión de despertar la inmoralidad, ¿no? En fin. A ver, Sebastián, dijiste algo muy importante, el tema de los caracteres, más que de personajes, ¿no? Sí. La figura de Celestina, que es la Celestina, que ya había sido, no sabemos el nombre, ya había sido prefigurado en el libro de Buen Amor, La Trotaconventos, tenía otro nombre. La tercera. La tercera, Doña Urraca, ¿no era Doña Urraca? Sí, señor. La Trotaconventos, la que trabaja por tercerías, ¿no? Claro. Tiene otro nombre, Sí. Alcahueta. La alcahueta. Así la nombra también. La alcahueta, la puta vieja, porque Celestina, o la Celestina, es multiforme, justamente amorfa en tanto a no tiene nombre,
puede entrar a la casa de las mujeres porque vende de todo, ¿no? Esa especie vende telas, vende productos, vende cosas. Entonces puede, digamos, camuflarse fácilmente Gran pretexto, ¿no? para poder, como bien decía Sebastián, mediante algún artilugio retórico, alguna estratagema lingüística, convencer, persuadir, etc. Y ahí es donde empieza la distinción en ese famoso momento en el que la crítica dice, bueno, hay hay un hechizo, ¿no? En cuanto al modo en que Melibea se enamora o cree enamorarse de Sí, Calisto. Y hay una paga claro. por ese hechizo. Hay algunos críticos, Legoff entre ellos, que plantean que en la Edad Media hay una distinción entre la brujería y la hechicería. En el sentido de que la brujería opera en los limes, en el bosque. La bruja siempre está en el bosque, está por fuera, es una entidad que está oculta o resguardada en la profundidad del bosque. En cambio, el hechicero o la hechicera es más urbana. Sí, Urbana en exacto. el sentido de que uno puede ir, incluso en la cultura y en el folclore popular, la curandera, ¿no? La que tira las cartas, Sí, está en el barrio, ¿no? No está por fuera, no hay que ir Mano afuera. Santa. El mano santa, y bla, toda Ujú. todas esas figuras de dudosa reputación. Bueno, en el caso de la Celestina no termina de cuajar, no sabemos dónde están, por supuesto, no sabemos su origen, pero es una figura central para marcar ese quiebre Sí. en la moral. Ujú. Porque acá empieza a Muy bien. surgir otro problema anterior. Sebastián decía, no sin cierta intencionalidad, Fernando de Rojas, judío converso, vive en una época convulsa en materia de teología, ¿no? Y en materia de convivencia teológica pacífica. Ujú. No, señores, No, estamos en épocas inquisitoriales o estamos por sí, allí, llegando sí. a... Hay un espíritu de época en el que no está muy bien, que digamos. De hecho, la Inquisición, 2 siglos después, o 3, va a prohibir, va a estar en el índex la Celestina. Ya en 1500 y monedas hubo alguna intención de hacer alguna objeción y demás, y ya en Las 1700, expurgaciones, las ¿no? expurgas ya en 1700 entra en el índex. Claro. Justamente por el episodio de Celestina, pero también porque se da la sugerencia, esto lo dice María Rosalida, se da la sugerencia de que Calisto es un cristiano, estricto sensu, y Melibea es una judía conversa. Mm, ¿Por qué? Porque el padre es comerciante, entonces no claro, se llega a ser comerciante porque sí, bueno. claro. Entonces hay una cuestión en la que justamente el ímpetu varonil, viril de Calisto, ególatra, de querer poseer el amor de Melibea, porque él se enamora locamente, ahí está la figura del loco amor, ¿no? El amor Ujú. desenfrenado, que no es solamente un amor erótico en el No. tanto, sino que es un amor, digamos, material. Ujú. Amor por la Muy carne, amor bueno. por los excesos, amor por los placeres. El amor que tiene Calisto por Melibea es ese tipo de amor, es un Sí, amor señor. físico, es un amor confuso, un amor loco, un loco amor, Exacto. diría el libro de Buen Amor, el loco amor en el Archipreste Deita tiene que ver con esto de la pasión y lo pecaminoso, del Ujú. pecado de carne, Sí, digamos. señor. Melibea, en cambio, podríamos decir que todavía representa la figura del amor cortés, que Ujú. nada tiene que ver con el loco amor. Es decir, es el resabio, es una suerte Amor de pudoroso, digamos. pudoroso, Ujú. cuidadoso de las formas. Sebastián Mm. decía, entra al jardín secreto. Ah, bueno. Calisto quiere entrar, irrumpir en el jardín nunca, ¿no? Exacto. Digo, El jardín simbólicamente, el virginal. jardín Vamos. virginal, Claro. entra cazando halcones, una cosa, no es Claro. que entra porque se confundió, no, entra, suponemos que de Exactamente. manera bastante brutal. Entonces, esa tensión que se da en el primer acto va a ser la que sostenga toda la obra. Todos los personajes van a estar movidos por la corrupción, Sí, por un lado, y totalmente. por el deseo de lo material. Porque en definitiva, ¿por qué eh, la Celestina acepta ayudar a este cazador de halcones? Porque le va a pagar con una cadena de oro. Cadena de oro que después va a ser codiciada por
Sempronio y por Pármeno. Pármeno. Ujú. Incluso Que van a matar a Celestina. cuando Pármeno se resiste. A ver Sí. si Sempronio El mal. le batió la cosa, ¿no? Sí, exacto. Le bati, bati. Entonces, y después aparecen las figuras de Elicia y Areusa, que son las dos prostitutas que, claro, al quedarse sin sustento, sin su matrona, digamos, no es matrona, sin su madama, Exacto. deciden cobrar venganza en contra de Calisto. Para ello deben matar, entonces contratan a una especie de Un sicario, sicario, exactamente. ¿cómo es que se llama? Ya te digo. Centurio. Centurio. Centurio, para que. Y Centurio en realidad no los va a matar, los va a asustar. Entonces se arma toda una bataola Y ahí. él, Y ahí es donde Calisto se mete y cuando está subiendo la escala, como decía Sebastián, pum, se cae, se Melibea cae se suicida. desde la altura. Toda la motivación de cada uno de los personajes no es trascendente, salvo el de Melibea. Ujú. Melibea cree en una. Incluso cree que el amor de Calisto es Sí, trascendente, cuando no lo es. no lo es. No lo es. Entonces, toda la motivación de los personajes no está movida por un ideal mayor. Al Exacto. contrario, está movido por un ideal inmanente, un ideal Terreno. terrenal, etcétera, Sí. etcétera. Es decir, si uno buscara, no sé, formalmente ejes temáticos, la corrupción, la lucha entre opuestos, ya en el lenguaje, Sí. sabemos que hay dos posiciones Dos opuestas, mundos. el modo en el que hablan Calisto, Melibea, y después contrasta con cómo habla el famoso pasaje en el Pleberio. que cuando, Pármeno le dice la puta vieja de Celestina, eh, ya hay un registro totalmente alejado de lo retórico, Sí, o sea, no es totalmente. nada retórico. Entonces Exactamente. esos contrastes, esas Totalmente coloquial. oposiciones, son también el eje de la obra. Sí. La obra se construye sobre esa tensión entre oposiciones. Sí. Amor cortés, amor trascendente, amor, digamos, inmaculado Sí. versus el loco amor, pureza de espíritu versus codicia, elevación de la retórica versus registro bajo. Digo, Sí. ese sería un primer Hay, código hay de... casi como un principio de, ¿cómo decirlo?, de complementariedad entre los dos mundos, ¿no? El mundo aristocrático, el mundo popular, como bien decía Diego. Lo simbólico, que se recibe como digamos, herencia de la Edad Media, sigue operando de una manera notablemente más simplificada, porque valga decir, ya no tiene el sentido trascendente que tenía en la Edad Media, pero está. Bien decía Diego, el jardín secreto, todo lo que significaba, ¿no? El encierro y demás. La idea de judeo conversa de ella tiene su asidero en el hecho de que las mujeres judías todavía estaban más encerradas que las mujeres cristianas. Entonces había esto del cuidado, ¿no? Los padres sobre ella y demás. Imagínense un hombre ingresando a eso, era todo un símbolo de lo que se estaba violentando en muchos aspectos. El que él case con halcones, ¿no? La cetrería, que tenía todo un simbolismo para la Edad Media y demás. El mal, el bien, en una mirada más ética, más, si se quiere, más clásica, representado por personajes que son buenos y malos, aunque todos terminan arrastrados al mal, y otro símbolo, las escaleras. ¿No? Ustedes me dirán, bueno, están leyendo, pero no. El que él caiga de una escalera y el que ella se tire de una altura son de alguna manera, podemos decir, si hacemos una pequeña lectura simbólica, un efecto contrainiciático. Es decir, no se llega a la altura de manera material, sino que se llega de manera espiritual. Al llegar de manera material pasa lo que pasa, ambos caen, ¿no es cierto? Es decir, están en un mundo de inmanencia, no hay otra cosa. Es muy importante para la época, porque estamos hablando de un paso ya de la agotada Edad Media, ya está, ya se cerró, sobre la base de un humanismo que da pie, por eso María Rosalida dice comedia humanista, sobre la base de una concepción nueva. Es este el mundo, no se niega todavía la divinidad, pero es este el mundo en el cual se va a desarrollar el camino de los goces, placeres, las buenas virtudes y por supuesto las corrupciones, como bien decía, muy bien decía Diego. Por otra parte, la presencia del mundo pagano, ¿no?
hay un elemento pagano en todo ello, el mundo grecolatino que sigue dando vueltas y que va a ser me permito decirlo, el decorado del Renacimiento, ¿no? Ese Renacimiento que ya está fuertemente instalado en Italia y que está llegando a España, es también un elemento de decoración muy notable, con valores tales. Es decir, el egoísmo va a ser uno de los valores de una nueva sociedad que se está fundamentando en un, me atrevo a decirlo así, perdón a los historiadores, un precapitalismo, si se quiere. Está surgiendo esta idea de las finanzas como elemento notable de la nueva concepción económica, política, social que está trayendo el humanismo. Es decir, es una obra muy interesante para, no solo como análisis de la época, no solo como elemento de la literatura, no solo como clásico de la literatura española, sino también y fundamentalmente como, si me permiten, eslabón de unión entre la Edad Media y lo que va a venir con la modernidad. Eh, a ver, para quienes no la hayan leído, me parece, Diego, ¿no? Es una obra extensa, eh, pero tampoco es muy grata de leer en algunos aspectos, No. ¿no? Quiero ser suave. Es, Claro, hay momentos que son muy densos, muy retóricos y demás, muy típicos de la época. También nos ocurre cuando leemos un Orlando Furioso, ¿no? Está ese mundo de lo retórico, ¿no? Que lleva incluso a la risa dentro de la obra, porque hay un momento en el que, si no me equivoco, es Pármeno o el mismo Sempronio quien le dice, señor, hable más sencillo. ¿No? claro. Porque Calisto se deja llevar, que el caballo de Febo, el sol de no sé qué, y le dice, señor, hablemos más sencillo, estamos entre nosotros. Es decir, hay un lenguaje artificial para la clase alta, y dice, acá estamos hablando, arreglando una cuestión comercial, o sea, ya está todo en ese sentido corrompido. Cuando uno ve el Lazarillo, lo hago alusión porque 50 años después está el Lazarillo, uno comprende lo que significó la literatura española de la época en torno de un trabajo, intentar sacarse cierta retórica de encima, para convencerse de que ese lenguaje coloquial es el verdadero de una clase que está actuando, ¿no? Actúa retóricamente, pero en el fondo, ¿qué busca? Lo que decía Diego, el propio goce, los propios privilegios, ¿no? Es decir, todo un mundo de reconvención moral falsa en muchos sentidos. Después, claro, cuando leemos a un Quevedo criticando a su sociedad y cuando vemos a un Lazarillo criticando a la sociedad y demás, no es por nada, ¿no? Es decir, están llamando constantemente al desastre que se está cometiendo desde el mismo uso de la lengua falsa, hipócrita y demás. El Tratado Tercero del Lazarillo con el escudero es un símbolo de todo lo demás, ¿no? Que es incluso hasta fantasmático, porque aparece y desaparece, ¿no? Una cosa muy notable. Ahora, más allá de eso, es una obra para ser leída por la centralidad en la que pone uno de los problemas claves del momento, ¿no? La actuación. Yo creo que ahí viene el tema de por qué es una obra de teatro. Porque en el fondo todo es una gran actuación. En el gran teatro del mundo todo es una gran actuación, ¿no? Con falsedades y ideales que, como bien decía Diego, ya no existen, no tienen ideales, ¿no? Son falsos, son decorados. El gran, para mí, Corrección política, digamos, ¿no, sí, Diego? Es sí, como una corrección política de la época, ¿no? Que Fernando de Rojas viene a... No por nada debe ser un judío converso, sí, ¿no? no por nada. Y no por Solo desde nada el limes sabemos, podía decir. sabemos tan poco de su vida, ¿no? Totalmente. No por nada el tipo es un, perdón por la expresión, ¿no? El bachiller es una persona que está en el límite, es una persona que está en el margen, ¿no? Él Sí, puede sí. mirar de otra manera la sociedad. A mí me da la Sí. idea, no sé, porque estamos hablando de literatura española, y mis ideas a veces pueden estar equivocadas, por supuesto, pero ¿no te parece que hay como una retribución o continuación o, digamos, golpe de revés con sobre todo con la segunda parte del Quijote, cuando Sancho está en Barataria y Don Quijote está con los condes? Ujú.
hay una... No digo que sea lo mismo, por eso digo, hay que pensarlo. Cervantes, digo, si hay algo que puede leerse en Cervantes, perdón, ya hemos hablado de Cervantes, pero siempre podemos hablar de él, se ha dicho y hemos analizado y hemos leído que en el Quijote hay una, digamos, reunión de distintos géneros, ¿no? Uno puede Hay de recuperar todo. desde la parodia, Hasta el teatro de títeres, ¿no? teatro de títeres, la bucólica, la Sí, novela pastoril, la novela exacto. bizantina, por supuesto la gran parodia, las novelas de Sí, caballerías señor. y tal. Ahora, en el caso de esto que bien dijiste al final, sobre la actuación y sobre la tensión y sobre la pérdida de lo real que estaba asociado a lo simbólico en la Edad Media y, en la lenta irrupción, y no tan lenta por momentos, pero la nociva irrupción de lo que luego será el capitalismo, ¿no? Pongámoslo así, un protocapitalismo, o sea, una mirada material de la cosa, centrarse en la usura y ¿cómo se dice lo que dijiste recién? Las Las finanzas. finanzas, la pérdida del ideal de amor cortés en pos de un amor más carnal e Claro. inmediato, satisfacer los placeres personales, bla, bla, bla. Todo eso es resumido en la actuación, ¿no? Sí, Es decir, la pretensión de, incluso Calisto pretende sí. un amor y Melibea se lo cree, bueno, yo creo que ese mundo está retratado o está, digamos, parodiado en todo ese gran, no me acuerdo ahora los capítulos, que es cuando Don Quijote y Sancho se En la separan, segunda la parte, segunda claro. parte. Digo, Sí. Cervantes, no sé si está respondiendo o estás glosando, Sería interesante como una tesis, ¿no? Para plantear habría que alguna tesis. pensarlo. Sí. Está Sí, poniendo, está bien, estamos en 1615, claro. o sea, ya pasaron Más de 100 más de años. 100 años. Claro. Eh, con lo cual hay, pero bueno, también pasaron no sé cuántos años de la bucólica y se trabaja de otra manera, porque me estoy mareando un poquito. Cervantes trabaja con el material de referencia, digamos, como parodia, el material A sobre el cual Ujú. él va a intervenir, trabaja de una manera en la primera parte, Ujú. que tenemos la novela vicentina, Ana Félix, tenemos, ¿cómo se llama? Grisóstomo y Marcela en la Sí, novela señor, bucólica, tenemos todos exacto. los La tópicos de la historia del gran literatura cautivo. de Sí. Curioso El Impertinente, curioso impertinente, la novela veneciana. pero en la ¿No? segunda parte hay algo bueno, ya por lo pronto en la segunda parte los personajes habitan en un mundo donde se ha leído el Quijote. Claro, Con lo cual la duplicación del problema es mayor. totalmente. Y de pronto aparecen estos condes que ven al Quijote y deciden divertirse con él. Bueno, Pero yo siempre hay digo que algo me resuena. sí, Perdón. sí, que te resuene me parece interesante porque eh, lo que uno observa, vuelvo a la raíz, en la Celestina y luego también, por supuesto, ya en las coplas de Manrique Mm, hay un elemento en torno de esto que voy a decir, y en el Lazarillo fundamentalmente, y en el Quijote yo creo que se le pone el moño, es una sociedad que su clase, por decirlo así, nobiliaria, no está cumpliendo con su función nobiliaria. bueno, ahí Eh, está, ahí le diste claro, no me parece que no es el modelo, ¿no? Ellos tendrían que ser el modelo a seguir y en realidad hay una... Por eso se puede hacer perfectamente, y sé que tiene sus seguidores, una crítica social enorme, estudiar eso, basándose en la idea de que justamente en los defectos de esa clase, ya son una clase, por eso puedo decirlo, en los defectos de esa clase están justamente los males de una sociedad que ha perdido el norte. Cuando vuelvo, Tratado Tercero, vayan, del Lazarillo, ¿qué es el hidalgo? ¿Qué es el escudero que es un hidalgo? Bueno, de alguna manera es también un Sí, sí. ser perdido, ¿no es cierto? Un ser que ya no tiene sentido. Por eso el Quijote es una gran, siempre lo decimos, ¿no? Tiene la mirada puesta al pasado, no quiere ser un caballero, ya no hay tiempo para ser un caballero. En el fondo es de una enorme tristeza. Fernando de Rojas escribe 100 años antes, un poquito más de 100 años antes, y sin embargo ve eso, se está corrompiendo una clase que debería ser modélica, ¿no? Que debería tener un factor fundamental. Por ahí tuvimos algún inconveniente con un factor fundamental que es una clase que ha perdido, que convertida en clase perdió su condición de estamento.
Entonces le está quedando grande, digamos así, los títulos que ostentan. Los duques Los condes, dijeron los duques. No importa, es lo mismo. La nobleza en el Quijote evidencian una enorme decadencia. Una enorme decadencia en el sentido estricto sensu, como decía Diego, de lo que debe ser la nobleza en sí, ¿no? De lo que era para la concepción medieval la nobleza. O ya están en un divertimento, se divierten, ¿no? Bueno, después lo van a pagar muy caro, ¿no? Ese divertimento los va a llevar a convertirse en señores de corte que no sirven para nada, cuando en realidad eran el cuerpo de justicia de una sociedad organizada sobre la base de principios diferentes. En la Celestina ya está planteado. Sí. Por eso digo, acá no hay nobleza, acá hay una burguesía, ¿no? que dora sus... Es verdad, no hay nobleza, no hay... no hay ninguna. ¿Qué son la familia de Melibea? Son comerciantes. Calisto también viene de la misma, ¿no? Sí. En que casa sin duda eso, bien. el tipo no está pensando, bueno, a ver cómo puedo mejorar mi comuna, no, está cazando No, halcones. está cazando halcones, están todos en un divertimento. Y por eso digo, tal vez por eso sea una obra de teatro, no sé si estoy yendo muy lejos, pero se está actuando. Se está actuando, no porque el teatro sea una actuación falsa, entiéndanme, sino porque la sociedad realmente está actuando de manera falsa, con principios que ya no comprende. Como bien decía Diego, el amor cortés ya está terminado. Ese ideal trascendente del amor ya no está. Bueno, creo Tienen que para leer, ha servido la crítica es enorme. como una pequeña y bastante larga introducción a la Celestina. Tantos estos temas los pueden corroborar y ¿qué tendremos próximamente? Ya ¿Quién lo veremos. sabrá? Pero estamos aquí, seguimos leyendo como siempre la última página. Hace 2 o 3 programas que escuchan ese ruido de fondo, Sí. que no es intencional, es porque el doctor Porrini está terminando de ampliar sus dominios. Exactamente. Sus eras. Para poder asar unas carnes por allí, Exactamente. prender unos fuegos y alimentarnos. Exactamente. al abrigo Esa es la idea. de sus instalaciones. Que los amigos puedan venir en un ámbito más grato. Es como siempre un placer, Sebas. Del mismo modo, Diego. Nos vemos la próxima semana en una edición de la última, nueva edición de la última página y por supuesto, como decimos siempre, a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.